nosotros la pastora Sandra Oyola para hablarnos sobre los ministerios intergeneracionales. Pastora, la recibo hoy con un chocolatito caliente, ya que está lloviendo, así que el día está aguado, está como para sopa. Así que, y va a estar así el fin de semana, y así lo vamos a recibir con gozo, con alegría estos días, y con gozo y alegría recibimos a usted, pastora, para la gloria del Señor. ¿Cómo está, pastora? Amén, amén. Siempre es una bendición poder dirigirnos a través de estos medios. Les saludo bueno a usted. Una gran victoria más, otra semana más con mentoría virtual para tanto compañeros como compañeras. Y aquí estamos con nuestro deber, cumpliendo con esta misión y gozándonos con cada recurso que desfila a través de estos medios. Ha sido edificante esta palabra. Para la gloria gracias a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Y saludos a Julio Garay, que nos dice: Dios les bendiga, familia. Son de gran bendición para nuestras vidas desde Panamá. Así que le damos la gloria al Señor, y a Janet Cintrón, que también se sigue conectando. Recuerde, comparte esta transmisión. Pastora, sé que viene lista para compartir con nosotros temas muy importantes en la vida de la iglesia. Sí, precisamente continuamos con el tema del ministerio intergeneracional. Y hoy más que nunca, bajo estas circunstancias que nos encontramos y con estas situaciones de las reuniones presenciales, los que no pueden estar porque son población vulnerable, las iglesias que sí pueden recibir porque tienen el espacio y ya el personal preparado, otras que no han podido hacerlo, nos ocupa más aún reforzar lo que es el ministerio intergeneracional, mantenernos conectados. Como he dicho anteriormente, en cada reunión que tenemos, en cada programa, nadie es demasiado joven o demasiado viejo para estar en la iglesia. Todos somos la iglesia de hoy. Así es. Y obviamente son generaciones que van en transiciones. El pastor, el obispo Iván de la Torre, desglosa muy bien lo que son las generaciones, cada una y cómo se van pasando, ¿verdad? El legado a cada una. En el caso de este tema es la integración intergeneracional en el sentido de edades y funcionando todos con una sola visión, porque es una sola visión. Las estrategias pueden variar, los ministerios son diversos, los dones son diversos, los talentos, pero la visión es una sola, que es la gran comisión, que fue la que dejó Jesús. Y todo debe resultar en alcanzar vidas para el reino, salvar, sanar, salir, y repito, con diferentes estrategias. En este sentido, pues nos ocupa cómo nosotros llevamos a cabo la visión, cumpliendo con esa misión de manera intergeneracional, donde todos estemos integrados con ese fin y con ese propósito. Es entender como iglesia que somos un solo equipo intergeneracional, pero somos un solo equipo. La victoria, el éxito, el triunfo de esa misión es comprender que somos un solo cuerpo, no estamos fragmentados, no estamos divididos, amén de que hacemos actividades propias para nutrir cada grupo, pero eso tiene que resultar en consolidar el cuerpo de Cristo, que es uno solo. Dice el apóstol Pablo, que es el que hace énfasis en esta revelación, no así metáfora, sino revelación. Dice en Corintios, primera de Corintios 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. En el caso de él, dentro del contexto de la carta, dice él, ya judíos o griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber el mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces él dice, somos un solo cuerpo, pero compuesto de muchos miembros. Entonces, si aplicamos esa porción bíblica a lo que es el ministerio intergeneracional, pues hay niños, hay juveniles, hay jóvenes, la edad promedio, la edad de oro, hombres, mujeres. En ese sentido,
el ministerio intergeneracional tiene que verse como un entero, un solo cuerpo, marchando, como hemos dicho en varias ocasiones en el inicio, con diferentes dones, talentos, pero complementándose entre sí. Por lo Pastora, tanto, es interesante, pastora, perdóname que le interrumpa. Es interesante porque el apóstol Pablo, dentro de estas palabras, que entendiendo que somos de un solo cuerpo, pero también reconoce la experiencia de la individualidad. Reconoce que el cuerpo, aunque es un todo, pero cada cual tiene su función y no riñe, el apóstol Pablo no riñe con establecer que todos debemos de ser lo mismo en términos de la función, sino que cada miembro puede tener un elemento de individualidad, pero en este caso los grupos tienen su particularidad, los niños, los jóvenes, los ancianos, las damas, cada grupo tiene sus elementos particulares, pero dentro del cuerpo todos funcionamos para lo mismo, porque pertenecemos a un solo cuerpo. Y me parece que esa visión del apóstol Pablo es muy poderosa y es importante que los pastores y las pastoras podamos entender esa realidad de que cada grupo en nuestras iglesias tiene su propia particularidad, pero ciertamente cada grupo debe entender que pertenece a un cuerpo. Y eso es importante que se lo podamos nosotros dejar saber a nuestras congregaciones y que nuestra gente esté clara sobre ese concepto del cuerpo. exacto, verlo desde la iglesia local en su misión hasta una cosmovisión de lo que es la iglesia universal, de un solo cuerpo, y lo aplicamos obviamente de manera bíblica dentro del contexto de cada función. Bien lo dice él ahí, el ojo no le puede decir a la mano, Así es, no te necesito, así es. ni la cabeza a los pies, no los necesito. Al contrario, dice, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Entonces, vuelvo y repito, aplicando esto, pero dentro del contexto del ministerio intergeneracional, todos somos necesarios y complementarios. O sea, toda actividad que nutra cada grupo en particular tiene que resultar en edificación al cuerpo, a la iglesia en general, sin que termine fragmentada, ¿no? Y dice el apóstol Pablo en esa misma porción bíblica, a fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado Excelente. unos por los otros. Y si un miembro sufre, todos Todos sufrimos con sufrimos. él. Así Y es, si un miembro es honrado, todos nos regocijamos con así él. es. Y dice, somos un solo cuerpo. De hecho, Jesús en su ministerio estuvo enseñando, yo siempre uso este término, llevando a sus discípulos a desaprender para aprender. Fueron odres en remojo, odres que fueron remojados, Así es. vaciados de un entendimiento como les habían enseñado, no exactamente como Dios quiso comunicar, ¿no? Pero los llevó entonces a aprender en nuevo entendimiento de lo que él habla, el nuevo vino, la nueva llenura del Espíritu y esa revelación de la gracia de Dios. Pero luego de esas enseñanzas, él cierra con la oración intercesora de Juan 17. Y en esa oración precisamente él clama que seamos uno solo. Como el Padre y yo somos uno, que ellos sean unos en Cristo, y esa oración nos alcanza a nosotros. O sea, debemos procurar que aun cuando nutrimos cada grupo, resultemos en la edificación del uno, consolidemos el uno, prevalezca el uno. Excelente. Entonces, Excelente. visto de esa manera, como un solo cuerpo, el ministerio intergeneracional, debemos entender que la recompensa es de Él. El servicio es nuestro, la tarea es nuestra, las obras que debemos hacer en demostración de nuestra fe debe resultar en recompensa para Él. Así como un miembro sufre, todos sufrimos. Y si un miembro es honrado, todos nos regocijamos. Pero somos un solo cuerpo en Cristo. Así que todo mi servicio, todo mi desempeño debe resultar en recompensa a Él. Como un solo cuerpo debemos entender que somos unificados todos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, aun cuando hay actividades de cada grupo,
debemos velar por la unidad del Espíritu. Tiene que prevalecer la unidad del Espíritu Santo y movilizarnos como cuerpo. Y precisamente, como dije en el inicio, en esta etapa que nos encontramos es una buena oportunidad para ocupar los millennials, como dije en el programa anterior, ocupar a esta generación cibernética para que nos ayuden a conectar con los que no pueden llegar a las reuniones presenciales y de esa manera integrarlos. Igual alcanzar los niños con las herramientas que nosotros como adultos podamos tener, y es lo que hemos estado haciendo, que podamos mantenernos unidos como cuerpo, aunque presencialmente no estemos dentro de un edificio, seguimos siendo un cuerpo y procurar diligentemente mantener esa dinámica de cuerpo. A los que están por razones vulnerables, su sistema inmunológico comprometido y no se exponen, mantenerlos con ese sentido de pertenencia, de identidad a ese grupo al que pertenecen. Y eso nos ocupa. Pablo le exhorta a Timoteo: no reprendas al anciano, sino exhórtalo como padre, a los jóvenes, a los hermanos, como ancianos, madres jovencitas. Pablo procuraba esa unidad, y de hecho Pablo es el que insiste en procurar la unidad del Espíritu. Pablo es el que recibe la revelación de cuerpo y él insiste en eso. Aunque seamos niños, juveniles, jóvenes, debemos entender que somos un solo cuerpo y que nos toca a nosotros velar por la unidad del Espíritu. Nosotros no hacemos unidad. El Espíritu es el que une el cuerpo. Nosotros nos toca velar, y eso implica estar pendiente de esas grietas por causa de alguna diferencia de criterio, de interpretación, que es puramente humana, pero más allá de eso, que mi diferencia sea el complemento que enriquezca el entendimiento de otro, ¿no? Correcto. Pero que resulte en nutrir el cuerpo. Y es interesante, pastora, lo que usted está presentando, porque el apóstol Pablo, que insiste, y yo estoy totalmente de acuerdo, porque cuando yo leo las cartas del apóstol, yo lo que veo a un apóstol es insistiendo de manera continua en que la experiencia de la unidad es lograble porque tenemos al Espíritu Santo, lo podemos lograr. O sea, de mi parte, yo no puedo provocar la unidad porque literalmente mi capacidad, como dice la tradición calvinista, mi corrupción moral y mi corrupción como persona no permite, pero el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo sí es lograble el que yo pueda ciertamente el poder participar de la unidad del cuerpo de Cristo y que podamos velar por esa unidad. Así que lo que usted está presentando a mí me parece que es genial porque es lograble. Yo estuve en una reunión hace unos días pasados donde de alguna manera se estaba presentando que y se quería presentar que el problema de no poder estar unidos es un problema perenne y que esta falta de unidad pues será un problema perenne que no podremos nunca superar. Y yo levanté la mano y dije, espérate, pero si así no se puede, porque ese no es el planteamiento bíblico. El planteamiento bíblico es que sí se puede lograr una experiencia de la unidad, porque por el Espíritu podemos lograrlo. Ahora, nosotros debemos de velar para que esa unidad se mantenga. Así que lo estoy compartiendo, pastora, y ratifico sus palabras, porque me parece que cada pastor y cada pastora debemos todos insistir, como el apóstol Pablo, en que nuestras comunidades, que aunque tengan particularidades y tengan una función distinta en términos de grupo y en términos de lo que es la función, pero podemos mantenernos unidos y luchar, insistir en que mientras el Espíritu Santo sea nuestra prioridad en nuestra vida, nosotros podemos lograr iglesias unidas que podamos trabajar por el mismo fin. Definitivamente, es que a veces pienso yo que confundimos lo que es la unidad con la uniformidad. La palabra del Señor habla de la multiforme sabiduría de Dios y habla de la multiforme gracia de Dios. Pablo habla de la multiforme sabiduría que es dada a conocer a través de la iglesia
y Pedro habla de la multiforme gracia de Dios que es administrada por la iglesia. Y en ese sentido, la unidad la produce el Espíritu Santo. Nosotros velar, ¿cómo yo puedo velar? Mire, zanjando las diferencias Definitivo. de criterio, de visión. Es entender, mira, mi hermano está haciendo algo que yo no hago, pero eso enriquece el ministerio visto como cuerpo de Cristo. Él no ora como yo ora, pero él ora y lo hace de manera que Dios recibe su oración. Él no hace las cosas como yo las hago, pero eso me complementa y me enriquece. Es apreciar, valorar lo que cada uno hace dentro del campo, el entendimiento y la revelación que Dios le ha permitido alcanzar, porque eso es una expresión de la multiforme sabiduría y una expresión de la multiforme gracia. Entonces, en ese sentido, desde la iglesia local, en ese entendimiento local, hasta una cosmovisión con cada compañero, cada ministerio. Yo pienso que cuando la iglesia local se expone a las misiones, puede comprender un poco más esto. Nosotros obviamente somos una iglesia misionera, de visión misionera y de contexto misionero y fundamento misionero, Centro de Discipulado Mundial, full member de Missionary Church, y la oportunidad es que hemos tenido que viajar a diferentes lugares nos muestra la diversidad que hay en diferentes lugares de culto, de estrategia, de expresión, y eso nos enriquece. Y eso mismo, de manera local, lo llevamos entonces a los miembros. Correcto. La manera en que lo hacen los adultos, sus dinámicas, correcto, los jóvenes, los niños, nos enriquecen. Y quiero dejar simplemente estos 3 puntos. Número 1, las relaciones entre generaciones son complejas, demandan de una calidad pastoral muy personalizada y mesurada. Por lo tanto, es responsabilidad nuestra como pastores, como padres, hijos y hermanos, todos los que participan de la comunión espiritual dentro del marco de la iglesia han de exhibir un carácter humilde, receptivo a las amonestaciones, en una mirada pura, en atención correcta. Y número 3, somos iglesia y lo somos todos, ancianos, jóvenes, niños, juveniles, unidos y comprometidos con una misma misión. Que los de afuera reconozcan que somos discípulos de Cristo a través de una red de relaciones de respeto, reverencia, sometimiento amoroso y recíproco. El amor tiene que ser la motivación y el ligamento como fruto y que nos ayude a velar por la unidad del cuerpo de Cristo. Me parece que esta mañana, pastora, su palabra es poderosa. De hecho, la pastora Góndola de Panamá nos dice tremenda cátedra. Y le da gracias a Dios por su enseñanza de esta mañana y por las herramientas que se lanzan. Me parece que los pastores y las pastoras tenemos grandes retos de frente, y uno de los grandes retos que tenemos es nosotros poder entender esta realidad de la diversidad o las funciones diversas, ¿no?, de cada grupo, pero que a la misma vez velar nosotros que todos puedan entender que aunque cada grupo tenga sus propias personalidades, pero todos pertenecemos a un solo cuerpo. Y aquel que, si a aquel le duele algo, a todos nos va a doler y todos lloramos con eso. A mí me gusta mucho el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dice, lloren con los que lloran y rían con los que rían. Dice, el apóstol siempre velando por esa experiencia de que la iglesia pueda experimentar un elemento de cuerpo. Y me parece que en la mañana de hoy, pastora, sus palabras, sin lugar a dudas, son palabras que ciertamente nos compungen y nos motivan a la misma vez. No tan solo nos ponen a pensar y a hacer una reflexión, sino que también nos impulsan a nosotros poder cada día más esforzarnos, como el apóstol Pablo lo hizo, a velar por esa unidad, que es provocada por el Espíritu, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Y por el Espíritu, ciertamente nosotros podamos vivir una experiencia de unidad entre todos nuestros grupos y todos los grupos, para todo lo que es la multiforme gracia y de la manifestación del Espíritu. Pastora, nuevamente gracias por eso, de verdad que tremenda palabra. Amén, amén. Gracias a ti por la oportunidad y tenemos que ser intencional
en todo esto debemos ser intencional. Así que Dios les bendiga y que tengan un maravilloso fin de semana y que el Señor nos cuide con esas lluvias que aparentemente vienen de camino para el fin de En nombre semana. del Señor, que el Señor nos cuide, pastora, pero antes de irse, me gustaría ciertamente que le podamos exponer a nuestra gente cómo se pudieran comunicar con usted, con su iglesia, su ministerio, para la gloria de Dios. Sí, allí estamos en Humacao, esto es en una esquinita del este de Puerto Rico, esta bella isla del Cordero, Así es. Centro de Discipulado Mundial en Humacao. Puede buscarnos en la página directamente, Centro de Discipulado Mundial en Humacao. Y a mí personalmente a través de mi número de teléfono 787-559-8542. Estamos para servirles. Pastora, la paz del Señor sea con usted y gracias por bendecirnos y gracias por enseñarnos valores tan importantes y ciertamente poder continuar hablando sobre esta experiencia de la unidad es poderoso. La pastora Lisset Carrasquillo nos dice poderosa palabra, medular para el crecimiento de los sectores de la iglesia, adultos, jóvenes y niños. Así que pastora, sin lugar a duda, nuestra gente recibiendo esta palabra poderosa y las herramientas que se lanzan para la gloria del Señor. Un abrazo, pastor, y que el Señor le siga usando para su gloria. Muchas bendiciones y un abrazo virtual. Sabe que le amamos, pastora. La paz del Señor sea con usted.